8 de la mañana con 7 minutos. Ya está aquí con nosotros Federico Berrueto, bienvenido. Perdón, Fede, te estábamos robando tiempo aquí. No, un placer. Además, muy interesante este tema. Lo que decías es una cosa muy cierta, que ha disminuido la pobreza, han disminuido muchas cosas malas, pero el descontento ha aumentado. Ha aumentado. Sí, eso no deja de ser una paradoja. Y es interesante porque a ti y a mí, cuando éramos niños, la pobreza que nos tocaba ver donde vivíamos, ya no la encuentras. Sí. Ya la mayoría de las calles están pavimentadas, la mayoría de las casas tienen cemento, piso de cemento, que antes no había absolutamente nada de eso. Así es, y esto también tiene que ver el descontento porque la gente aspira a más. Es decir, lo que antes se pretendía, por ejemplo, que un hijo llegara a la universidad era el objetivo de una familia regular, vamos a decir, normal. Y ahora, pues no, es el posgrado o es que todos los hijos lleguen a la universidad, ¿no? O sea, hemos mejorado mucho, pero el problema del descontento es que si no canalizamos este descontento de manera razonable y constructiva, podemos cometer muchos errores. Estimo que eso es lo que le está sucediendo a la sociedad contemporánea, o sea, no nada más a México, sino incluso el mismo caso de Estados Unidos, donde hay, curiosamente, Biden ha sido buen presidente en términos económicos, claro, que es un asunto muy, muy definitorio de lo que era exactamente. Sin embargo, perdió la elección su partido. Y no nada más eso, lo que ahora se propone es aberrante. Por ejemplo, la deportación, y no porque sean connacionales, pero la deportación de los inmigrantes le haría un daño importante a la economía norteamericana. También la imposición de aranceles, pues es ir hacia el pasado, ¿no? El libre comercio, sin duda alguna, ha sido una palanca para la modernización y la transformación. Pero el descontento es a lo que te traslada. ¿Por qué? Porque los que proponen ese tipo de medidas, a partir del descontento, les va bien, ganan elecciones y entonces vas teniendo tú gobiernos muy destructivos, ¿no? Sí, claro. Tengo la impresión que los gobiernos lo que buscan es permanecer en el poder. Más allá del interés que tengas por el país, ¿no? Pero es permanecer en el poder el mayor tiempo posible, me da esa impresión. Eso era antes, y creo que ahora estamos ante el surgimiento de un nuevo fenómeno que tiene que ver mucho con el populismo, que es que llegas para acabar, para destruir. Ellos dicen para transformar, para hacer cosas distintas, pero tú lo ves, por ejemplo, aquí en México en el tema de las medicinas, donde había, sí, corrupción, pero había medicinas. Entonces tú llegas y en ese afán, o sea, llegas a cambiar las cosas, es lo que quiero decir, pero no necesariamente de una manera virtuosa. Y eso es la ola en la que estamos viviendo actualmente. Yo diría la sociedad contemporánea en buena parte, y el porqué del éxito de propuestas populistas pues tienen que ver mucho con el descontento, ¿no? Citando lo que alguna vez dijo Enrique Peña Nieto, no creo que ningún presidente se despierte diciendo ¿cómo voy a fastidiar al país? Entonces, ¿qué es lo que falla? La ideología, la idea de país que tienen, las formas en las que lo quieren cambiar. O sea, ¿qué es lo que falla? El que casi todos coincidimos los mexicanos. Por ejemplo, la presidenta Sheinbaum acaba de presentar el Plan México y todos los objetivos son irrefutables. No creo que haya alguien que no esté de acuerdo con que crezca, con que seamos la economía número 10, que aunque haya más crédito a las empresas pequeñas, etcétera, etcétera. Una serie de medidas muy, muy interesantes. El problema está en los cómo, o sea, ¿cómo logras eso? Por ejemplo, para la inversión es fundamental la confianza. Entonces, ¿tú cómo vas a tener confianza si destruyes el sistema judicial en la parte más sana? Porque tenemos los mexicanos un problema con la justicia real, eso no lo podemos ocultar. Pero tienes tú distintos planos del sistema de justicia. Por ejemplo, la parte más lamentable, no es el caso aquí en Yucatán, afortunadamente, pero tiene que ver con el ámbito local, las policías municipales, las policías estatales, los ministerios públicos locales, los juicios que tienes que hacer o que tienes, casi todos los juicios que enfrentas tú como persona los tienes que hacer en el ámbito local, no en el federal. La parte federal es, digamos, la élite y es lo mejor que teníamos como sistema. Se hizo una reforma profunda
le dieron independencia, profesionalismo, meritocracia, etcétera, etcétera. Pero era la parte, si tú contemplabas el conjunto, era lo mejor. Pero era lo que frenaba al gobierno. Era lo que si el gobierno, por ejemplo, hacía un camino y afectaba a particulares, los particulares podían ir a la justicia y frenar al gobierno en su proyecto. Y el gobierno empezó a lamentar el que hubiera un poder judicial que impusiera límites. Bueno, ¿qué es lo que se hizo? En vez de atacar la parte que más afecta a las personas, que está en el ámbito local y que no llega a la instancia federal, afectaste justamente lo que a ti como gobierno te perjudicaba, que era que te pusieran un freno o un contrapeso. De manera tal que yo digo, para la inversión, el inversionista lo que quiere es un sistema de justicia que le dé confianza, que le dé certeza. Entonces, yo, por ejemplo, veía a estos empresarios, todos muy buenos para aplaudir. Me dejó... Ahora que fue lo de la... Aquí lo pasamos. Sí, me dejó gratamente... pero qué malos son para invertir. Y lo que quiere la presidenta, pues no es que le aplaudan. Claro, a ella le debe sentir muy bonito ir a un evento de esos y que ese público en especial le rinda pleitesía. Sí, claro. Pero el tema es que lo que ella quiere es que invierta. Es dinero, porque es lo que necesitamos. Porque es lo que necesita. No tenemos el país. Dinero. Exactamente. La mayoría de las dictaduras, de las tiranías, han comenzado con popularidad. Y México no se queda atrás, muchos países, que la gente sale y se vuelca y vota por alguien, por la persona, no por sus acciones. Y eso se ha convertido en un problema. Dentro de las libertades que empezamos a perder poco a poco, estaba la que escribías hace un par de días en tu artículo, que me pareció, como todos los que escribes todos los días, muy interesante. Gracias. Hablabas del tema de la libertad de expresión y cómo dentro de los derechos que empiezan a hacerse pequeños para todos nosotros, la observancia de ellos, está el de la libertad de expresión. Los gobiernos te empiezan a callar. Sí, no, y es que hay gracias, un tema del cual tenemos que sentarnos o tenemos que pensar con mucha seriedad, y es que la crítica mejora al gobierno. Yo creo que sí. Incomoda sin duda alguna. Ningún gobierno quiere ser objeto de crítica, pero en la medida en que tú tengas una sociedad que haga valer las cosas que no le gustan o que le parecen que están mal, no necesariamente que están mal, claro, pero esto mejora la calidad de un gobierno. Eso sin duda alguna es un activo, la libertad de expresión. Y lo que ocurre ahora con la crítica y con el periodismo es que se están viviendo dos crisis. Una es de carácter estructural, tecnológica. Los medios convencionales ahora compiten con la información del ámbito digital. Mucha de esta información está asociada al entretenimiento. Es decir, yo veo noticias porque me entretienen, no porque me informo. Exacto. Entonces, están mudando los hábitos de las personas, no solamente de dónde me informo, sino cómo me informo o qué es a lo que aspiro. Y pues, todos lo hacemos, nos metemos al teléfono celular y empezamos a ver el TikTok y todo, y al rato ya no estamos informando, ya estamos de fiesta, ¿no? Pero bueno, es un problema, porque entonces la radio, la televisión, los periódicos, ¿verdad?, disminuyen en circulación, disminuyen en público. Y ellos viven de eso. Ahora, cuando éramos chicos, tú todavía no parecías... Sigue siendo chica. Sigue siendo una niña, pero nosotros... Cuida tus palabras. Nosotros veíamos a Jacobo Zabludovsky en Televisa. Con sus grandes audífonos. Con sus grandes audífonos. O veías a Joaquín López Dóriga en Imevisión, por dar un ejemplo. Sí. Entonces, había dos lugares donde nos hacíamos información en tele. Había 4 estaciones de radio donde te hacías información. Había 5 periódicos donde leías. Entonces, compartíamos la misma información promedio entre todos. Hoy es imposible. No, hoy sí la tienes, pero la tienes de manera negativa. Dispersa por todas partes, ¿no? La mañanera sí tiene un efecto uniformador. Y eso es muy negativo. ¿Por qué? Porque es una voz del poder, no es una voz de la sociedad. ¿Se ve la mañanera? La gente en la mañanera no, está viendo, pero se reproduce la mañanera. O sea, mucho de lo que se dice en la mañanera te va fincando. Es que crea agenda no, y además la información la va reproduciendo los distintos medios de comunicación acríticamente. Entonces, efectivamente, el auditorio de la mañanera es muy pequeña, no, pero la resonancia
que tienen los demás medios de lo que se dice en la mañanera, sí te va fijando agenda por una parte, pero también una interpretación de la realidad. Entonces, si la presidenta dice, por ejemplo, que tomen cualquier afirmación. En contra de Calderón, que lo hacen por deporte, ¿no? Así es, ¿verdad? Eso ya la gente lo va interiorizando como verdad. ¿Por qué? No nada más porque lo dijo la presidenta, sino porque los demás informativos lo van aludiendo, claro, y lo van reproduciendo. Entonces, y esto, eso sí está sucediendo, pero lo que tú dices es cierto. Respecto a la voz de la sociedad, se ha vuelto dispersa, plural, pero además, como en lo digital no puedes tener tu control de la calidad informativa, el tema que llaman de las fake news o noticias falsas o noticias creadas con el sentido de buscar impacto que no necesariamente veracidad. Entonces vas teniendo también una sociedad paradójicamente sobreinformada pero mal informada. No, y me da la impresión que los gobiernos sean o pretenden convertirse en medios de comunicación. Sí. Porque eso es lo que vemos en el gobierno federal, lo vemos en los gobiernos estatales. Ahora pues, podemos ver al gobernador Joaquín Díaz entrevistando gente, haciendo podcasts, hacen de todo. Y así está en todas partes. Entonces es esa pretensión que tienen los gobiernos de convertirse en medios de comunicación precisamente para normar criterios, ¿no? Pero ese es el problema. O sea, el problema no es que lo hagan, no, es que sea eso lo que prevalezca. Y sobre todo, que por las dificultades que están teniendo los medios de comunicación, empiezan a alinearse, y es un fenómeno global, no nada más ocurre en México. Empiezan a alinearse al dinero o a la versión dominante de lo que deben ser las cosas. Pues Mark Zuckerberg ya se hizo hasta... Ya se alineó. Se van a alinear, pero y esto es muy, muy penoso, porque entonces la sociedad pierde energía y pierde capacidad para moderar y hacerse sentir frente al poder. Sí. Y el poder empieza a cobrar cada vez mayor fuerza. ¿Por qué? Porque el poder irá mucho más por el camino de la propaganda, es decir, de justificarse a sí mismo, en lugar de una deliberación o una discusión con la sociedad para ver qué realmente es lo mejor. ¿Por qué creemos cosas que no comprobamos? O sea, es decir, ¿por qué si me dicen, no es cierto, no hay desabasto de medicamentos? Mira, pues es que ahí se dice que no hay. Sí. Mira, en buena parte, al menos de parte del auditorio, el gobierno se entiende. El gobierno busca justificarse. Claro. Y si tiene que mentir, miente. Y si no hay una sociedad alerta, va a mentir con impunidad, es decir, sin costo. Ahora, ¿qué es lo que sucede por parte de la sociedad? Que muchas veces, y nos sucede como personas, queremos creer lo que emocionalmente nos viene bien creer. Okay. Entonces, queremos que las cosas estén bien. Bueno, vamos entonces a procesar la información en términos de lo que deseamos, no necesariamente de la realidad. Y hay un tema ahí muy, muy, muy serio, porque ¿cómo puedes tú tener niveles de autoridad? Y no lo digo necesariamente por la señora Sheinbaum o por el señor López Obrador, lo digo por muchos otros gobernantes, sí, claro, que los resultados no son tan buenos como para merecer altísimos niveles de aprobación. ¿Y por qué es? Por un lado, precisamente por el dominio de la propaganda oficial, y por otro lado, la ausencia de la sociedad para hacer una discusión, un debate o una crítica de la realidad. Que empiezas a fijarte en la persona y no en sus actos y en sus resultados, ¿no? Así es. A mí me llamaba mucho la atención, después de que pasamos 6 años con un problema seriosísimo, lo decíamos hace rato al principio del noticiero, la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de decidir regresar al modelo de compra de medicinas que se tenía antes. ¿Por qué? Porque se tardaron 6 años en darse cuenta que no era lo que funcionaba. A mí lo que me parece interesante, y entiendo al gobierno, pues el gobierno no va a salir a decir, oh, pues sí, nos equivocamos, ¿no? Eso nunca lo van a decir, pero no hay discusión al respecto. No hay discusión, y esa es, yo creo que una tarea que hacen los medios de comunicación, y es la deliberación. Ahora, la deliberación no quiere decir que el periodista, tú, yo, Viri, tengamos la razón, no. Claro. Simplemente que podamos expresar una versión o una visión distinta a la dominante. Por eso es importante que circulen ideas
distintas, diferentes. Y esto no es una tarea propiamente de los políticos, es una tarea de la sociedad. Claro. Y corre a través justamente de los medios de comunicación, Sí, totalmente. de la crítica a través de los medios de comunicación. Veremos dónde acabamos. Federico, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. La recomendación de siempre es seguir a Federico, de verdad vale muchísimo la pena. Todos los días se aprende con él. @Berrueto es como debe seguirlo. SDP Noticias se escribe todos los días, ¿no? Todos los días lo puede encontrar ahí. Así